Jesucristo. Y cuando llegó la noche, vino él con los 12. Y cuando se sentaron a la mesa, hermanos, diga, se sentaron a la mesa. Aleluya. Mientras comían, dijo Jesús: de cierto os digo que uno de vosotros que come conmigo me va a entregar. Entonces ellos comenzaron a entristecerse y a decirle uno por uno: ¿seré yo? Y el otro: ¿seré yo? Gloria a Dios. Sentados a la mesa es el título de este mensaje. Así puede tomar su lugar y quiero que me preste atención por unos minutos, hermano. Présteme sus oídos unos minutos. Présteme de su atención. Aleluya, que vengo a compartir la palabra. Vengo a hablar lo que Dios ha puesto en mi corazón. Vengo a decirles lo que Dios hizo sentir en mi ser. Y la importancia de sentarnos a la mesa con el Señor. Gloria a Dios. La importancia. Tal vez usted ha leído muchas veces este pasaje. Tal vez usted ha leído y ha escuchado muchas veces de la última cena del Señor con todos sus apóstoles. Pero nunca nos hemos puesto tal vez a analizar el significado de esa última cena. Y hoy quiero yo resaltar 3 cosas que el Señor nos encomendó y dejó instituidas en esa precisa noche. Y esa noche, hermanos, lo que Él dejó instituido no lo dejó instituido para el pueblo de Israel solamente, ni para los judíos, que es su pueblo, no. Lo dejó instituido como un nuevo pacto para los que estamos ya viviendo bajo la gracia, bajo la misericordia de Dios. Esto es uno de los mandamientos, hermanos, delegados por nuestro Señor Jesucristo. Y fue estas 3 cosas. Primeramente, hacer memoria, partiendo el pan y bebiendo de la copa. Gloria a Dios. Son 3 cosas, 3 remembranzas que hoy vamos a estar viendo, y quiero que usted las vaya analizando a la luz de la palabra. Si hay algo que usted no logre entender, investigue con la palabra, averigüe, pregúntele al Señor. Pero quiero yo compartirles lo que el Señor puso en mi corazón en esta hora. Y primeramente, hermanos, vamos a ver hacer memoria. Es lo que el Señor delegó y lo que el Señor nos encomendó y nos dijo, que hicieran memoria de Él, que hiciéramos, en el sentido, hermanos, de que lo recordemos de tal manera, hermanos, que nosotros siempre estemos con el pensamiento de Dios en nuestro ser. Dice Lucas capítulo 22, ahora sí lo que les había mostrado, el versículo 19: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo: este es mi cuerpo que por vosotros es dado, haced esto en memoria de mí. La memoria, hermanos, es bien importante. Imagínense nosotros sin memoria. Imagínense nosotros que no tuviésemos recuerdos. Imagínense nosotros que no viviéramos las remembranzas o los recuerdos de las cosas bonitas que hemos vivido. Sería una vida sin sentido. Sería un estilo de vida sin esas memorias, sin esos recuerdos que tal vez alimentan nuestra vida y nuestra alma. Pero en la forma de la remembranza es ahí, hermanos, donde tenemos que tener cuidado.
Cuando nosotros nos hemos convertido al Señor y hemos nacido de nuevo, la remembranza de nuestra vida tiene que ser cosas buenas que alimenten nuestro ser y nuestra manera de vivir. Porque hay veces, hermanos, que recordamos cosas que no nos convienen en nuestra nueva estilo de vida. Y el Señor en este sentido estaba hablando y diciendo: esto que está sucediendo delante de sus ojos, recuérdenlo, hagan memoria de Él, porque quiero que lo recuerden por siempre, porque este es el acto más grande y más sublime que se pueda llevar a cabo hacia la humanidad. Esta hermosa y solemne reunión, hermanos, tiene como finalidad hacer memoria del Señor Jesucristo en su padecimiento, muerte y resurrección, sellando el nuevo pacto de la gracia entre Dios y el hombre caído. Ahí, hermanos, se estaba llevando a cabo un nuevo pacto. Se estaba llevando, hermanos, una nueva acción. De la sombra había pasado a lo original, a lo efectivo. De aquello que el Señor le había mandado como estatuto al pueblo de Israel, ahora se estaba viviendo en su plenitud, porque el Cordero que representaba al Señor Jesucristo estaba delante de ellos. Desde tiempos remotos, hermanos, Dios insistía a que se hiciese memoria de lo que Él les daba. Por su amor, gracia y misericordia, realizaba un favor al hombre, el hombre que estaba caído, el hombre que no tenía salvación ni esperanza, el hombre que estaba destinado al infierno, el hombre que estaba destinado al tormento eterno. Ahí estaba diciendo el Señor: hagan remembranza de lo que va a suceder hoy en este día. Y qué hermoso, hermanos, es que cuando nosotros participamos de la Santa Cena, estamos recordando precisamente eso tan hermoso y tan glorioso, que solamente se llevó a cabo una sola vez, que fue el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo. Así hemos visto, hermanos, todo esto que el Señor instituyó desde el libro de Génesis, cuando allá en el capítulo 15, versículo 7, el Señor le dice a Abraham y le dijo: yo soy Jehová, que te saqué de Ur de los Caldeos para darte a heredar esta tierra. Desde ese tiempo, hermanos, el Señor estaba dando sus estatutos, sus decretos, sus leyes, y diciéndoles: acuérdate de esto, recuérdame en todo sentido, recuérdame de lo que yo voy a hacer, recuerda de dónde te saqué, recuerda y recuerda. ¿Por qué? Porque es una parte importante de darle agradecimiento a alguien. Cuando alguien hace un favor con usted, mire, uno lo recuerda. Cuando más necesitado está uno, cuando más caído está uno, cuando más angustiado está uno, y alguien viene y te hace un favor, tú lo recuerdas por siempre. Y ese tipo de recuerdos es lo más maravilloso. Imagínense, nosotros, como dice la Escritura, que estábamos muertos, hermanos, sin salvación, sin esperanza. Pero vino alguien, hermanos, que derramó su sangre por nosotros. ¿Cómo no recordar algo tan hermoso? No cabe duda que una de las debilidades de la naturaleza caída del hombre es la fragilidad de su memoria, y en particular cuando se trata de resaltar la gracia que Dios nos ha otorgado a cada uno de nosotros. La experiencia con la nación de Israel no fue distinta, hermanos. No fue distinta a la nuestra. Al contrario, fue más enérgica. Previamente a la liberación
de todo el pueblo de Egipto, el Señor llevó a cabo un simbolismo bien precioso, bien hermoso, donde le dijo al pueblo de Israel: quiero que todos maten un cordero sin mancha, limpio, sin defecto. Y les dio algunos mandamientos: van a hacer esto y esto y esto, para que se recuerden, les dice el Señor. Exactamente dice Éxodo 12:24: guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre, y cuando entréis en la tierra que Jehová os dará, como prometió, guardaréis este rito. Y cuando os dijeren vuestros hijos: ¿qué es esto? ¿O qué es este rito vuestro? Vosotros responderéis: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Esa era una remembranza, ese era un recordatorio perpetuo. Siempre lo tenían que hacer. ¿Por qué? Porque por medio de eso, por medio del sacrificio de un cordero, en aquellos tiempos, cuando los hijos les preguntaran: papá, ¿y por qué hacen esto? ¿Por qué llevan a cabo siempre esto de matar un cordero y comer sus carnes? ¿Por qué hacen pan sin levadura? Ah, hijo, es que te voy a contar algo. Estamos recordando que nosotros fuimos esclavos por muchos años en la tierra de Egipto, y nos maltrataron y nos trató mal el faraón. Nos golpeaba y nos azotaba y nos hacía trabajar largas jornadas y nos trataba muy mal. Pero ahora recordamos con este rito, con este ritual, lo que el Señor hizo con mano fuerte y poderosa, el cual nos sacó de Egipto, el cual con milagros, con prodigios, nos sacó de allá de la esclavitud, para ponernos a una tierra donde fluye leche y miel. Y le contaban a los hijos: acuérdate, cuando tú crezcas, que yo ya no viva, recuerda siempre esto, y tú vas a seguir por generaciones y generaciones practicando esto, para que esto jamás se olvide en la mente del ser humano, jamás se olvide en la mente del hombre que está caído de la gracia de Dios, que un día el Señor hizo misericordia conmigo cuando yo estaba esclavizado en el mundo, cuando el pecado consumía mi vida, cuando el pecado me consumía. Un día el Señor me libertó de Egipto, que es el pecado, y me trajo acá. Ahora, hijo, tú también has sido libertado y vas a continuar el linaje. Ese será el recordatorio del Señor para el pueblo de Israel. Pero el pueblo de Israel, hermanos, lo recordaba sacrificando un cordero y comiendo pan sin levadura y comiendo especies amargas. Dice Deuteronomio capítulo 6 versículo 12: cuídate de no olvidarte de Jehová. Fíjese lo que el Señor les decía al pueblo de Israel: cuídate de no olvidarte de Jehová. Hermanos, yo leía esto y yo me aplicaba la palabra y decía: me tengo que cuidar, no de buscar a Dios, no, me tengo que cuidar de no olvidarme de Dios. El hombre tiende a olvidarse de Dios, ¿sabe cuándo? Cuando todo está bien, cuando no hay problemas. Tiende a olvidarse de Dios muy rápidamente, hermanos. Pero el que realmente está convertido, realmente el que está enamorado de Dios, hermano, es imposible olvidarse de nuestro primer amor. ¿Cuántos de ustedes, hermanos, que tuvieron su primer novia y que experimentaron el amor, se han olvidado de ella? Disculpando a los que estamos aquí, hermanos,
nomás lo estoy tomando como algo simbólico. Pero es que el primer amor no se olvida. Ese amor de juventud, ese amor de joven, ese amor no se olvida, porque ese es un amor limpio, santo, puro. Hermanos, cuando nos enamoramos de Dios, es imposible olvidarnos. Pero para podernos enamorar de Dios, tenemos que tener un encuentro íntimo con Él, una relación íntima, para poder ser atraídos por su amor. Así que lo mejor que el Señor les había dicho al pueblo de Israel era de que se recordaran, y les ponía estatutos y les ponía mandamientos. Estos textos, hermanos, y entre muchos que el Señor les enseñó y les dio al pueblo de Israel, nos señalan constantemente e insistentemente de parte de Dios para preservar, hermanos, el recordatorio a Él, para que lo recordemos, para que lo tengamos en nuestra memoria, para que donde usted se mueva recuerde a Dios, recuerde ese acto tan sublime, recuerde esa acción tan hermosa que el Señor llevó a cabo, para que no se olvide, para que cuando usted tenga lo suficiente, ni aún así se olvide, para cuando no le falta nada, aún así no se olvide del Señor. El imperativo que el Señor Jesús estableció en los evangelios también tiene este sello solemne. Es un sello, y Él dice: haced esto en memoria de mí. Hagan esto en memoria de mí. No se olviden de esto. Mire, yo admiro a la Iglesia Popular en este sentido, porque esto, hermanos, es un símbolo muy especial para ellos, y ellos lo llevan a cabo cada fin de semana. Pero habemos evangélicos a los cuales se nos ha dado este mandamiento, a lo cual se nos ha dado esto a nosotros, que no lo practicamos, no lo llevamos a cabo. Hay iglesias que ni se acuerdan que el Señor nos demanda que lo recordemos a través de la comunión Santa Cena. Muchos ni siquiera saben qué es eso. Pero el Señor dijo: haced esto en memoria de mí. Hermanos, en ese preciso momento, cuando el Señor alza un pan como símbolo de su cuerpo partido en expiación, y luego la copa como símbolo de su sangre y sacrificio, hermanos, ahí es donde está lo esencial de esta acción. La Pascua en Israel, hermanos, vino sobre la ley, o vino conforme a la ley. El Señor demandó que se hiciera esto conforme a la ley. Y la cena del Señor es para la iglesia conforme a la gracia. La ley demandaba que tenían que llevar a cabo la Pascua, pero la gracia, hermanos, demanda que tenemos que llevar a cabo la Santa Cena como un recordatorio de que Jesucristo puso su vida en lugar de la de usted, porque Jesucristo puso su vida en lugar de la mía. Es un recordatorio sublime, es un recordatorio, hermanos, del cual no tenemos que avergonzarnos, sino al contrario, siempre estar agradecidos por llevar lo que el Señor nos ha otorgado. Hacer memoria de lo que Dios ha hecho es algo que tenemos que acordarnos siempre. Mire, el pueblo de Israel, cuando el Señor le dio la ley y le dio los mandamientos, que esto solamente era una sombra de lo que realmente iba a venir. Esto era una sombra de lo que iba a realizarse después.
El cordero era una sombra del Señor Jesucristo. Aquel cordero, hermanos, cuando escurría la sangre, no tenía ningún efecto para limpiar y perdonar los pecados. Pero cuando viene Cristo, el cordero de Dios que quita realmente el pecado del mundo, ahí sí tiene validez. Ahí aquella sombra se vuelve en algo efectivo, y eso es lo más glorioso. Por eso el recordar a Jesucristo por medio de la Santa Cena es lo más glorioso que la iglesia debe hacer. Que la iglesia, mire, el pueblo de Israel llevaba a cabo la Pascua. No se le pasaba un día, no se le pasaba un año, no se le pasaba un instante, hermanos, que no llevara a cabo tal y como Dios lo había ordenado. ¿Por qué? Dice Hebreos capítulo 10, versículo 1: hacer memoria de lo que Dios ha hecho en la ley, las sombras de lo que había de venir, y en la gracia, la imagen misma de las cosas. La sombra es igual que la imagen. Una sombra es igual que la imagen que la da. Hay una diferencia. La sombra solamente es un reflejo de lo que es verdadero. La sombra es solamente el reflejo de algo real. Lo que a Israel se le daba en ese tiempo era la sombra de lo real que iba a venir. No sé si me estén entendiendo. Jesucristo mandó y dijo que en la Pascua iban a recordar su libertad sacrificando el cordero. Pero en la gracia el Señor nos dice que ese cordero ya fue sacrificado. Lo real ya fue sacrificado, y ahora lo recordamos de esta manera. Colosenses capítulo 2 versículo 16 dice: por tanto, que nadie los critique a ustedes por lo que comen o beben, o por cuestiones tales como días de fiesta, lunas nuevas o sábados. Todo esto no es más que la sombra de lo que ha de venir, pero la verdadera realidad es Cristo. Mire, hay denominaciones que critican que porque no guardamos el sábado, critican que porque nosotros comemos carne, critican que porque no guardamos fiestas, critican que porque esto, que porque el otro. Pero sabe una cosa, la Biblia dice que todo esto solamente era sombra, y que nadie nos tiene que criticar por lo que nosotros comemos o bebemos. Pablo dice: de todo lo que hay en la carnicería pueden comer, solamente santifíquenlo, oren por él, y todo con acción de gracias está limpio, porque todo es del Señor. Ahora, unos dicen: ¿por qué no guardan el sábado? Y yo les digo muy fácil y sencillo: porque yo no estoy viviendo bajo la ley. Yo no soy israelita, yo no soy judío, yo soy alguien, o soy gentil, y estoy viviendo bajo la gracia. Mi sábado no es el día de reposo, no, mi sábado es Jesucristo, porque Jesucristo es aún Señor del sábado, y si yo estoy en Jesucristo, estoy viviendo siempre en reposo. Y no hay por qué estar guardando estas fiestas que solamente estaban dichas para el pueblo de Israel. Yo en la gracia, usted en la gracia, estamos completos en Cristo, como dice el versículo 17. Todo esto no es más que la sombra de lo que ha de venir, pero la verdadera realidad se llama Jesucristo. Si usted tiene a Cristo en su corazón, usted lo tiene todo. Usted no tiene que judaizarse,
Usted no tiene que guardar las fiestas que el pueblo judío guarda. A nosotros solamente se nos dejó algo instituido: haced esto en memoria de mí. No se preocupe si no guarda el sábado. No se preocupe si no guarda todas las fiestas que el pueblo de Israel guarda. A ellos se les fue dado, porque son promesas terrenales, pero a la iglesia son promesas celestiales. Son promesas celestiales. Ahora entramos a lo que es el significado del pan, el partimiento del pan. Ya hablamos acerca de la remembranza, de acordarnos de lo que el Señor hizo, pero también hoy vamos a ver el significado del partimiento del pan. Tiene un significado, es algo simbólico, no es exclusivamente literal, hermanos, como la iglesia popular lo hace. No, esto es algo simbólico. Esto es algo simbólico que tiene mucha importancia, pero para nuestras vidas personales. No se fije tanto en lo que se hace o se lleva a cabo aquí. Esto es más en nuestras vidas personales. Este es un simbolismo que el Señor nos dejó directamente a nosotros, y ahorita lo vamos a explicar. Lucas capítulo 22 versículo 19 dijo: y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio, diciendo: esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Hermano, no crea que, como por ahí creen algunos, que esto literalmente se convierte en el cuerpo de Cristo. No, esto no es así. Esto es un símbolo de lo que Jesucristo es. Si nosotros pisoteamos el cuerpo de Cristo, no es porque coma o no coma de este pan, no. Es porque como vivo, como soy, qué es lo que yo hago. De esa manera usted pisotea el cuerpo de Cristo. Peco delante del Señor. De esa manera estoy pisoteando. De nada sirve no comer aquí, pero pecar allá afuera. De nada sirve. Es honrar a Dios con nuestra vida. Ese es el simbolismo del pan. Ese es el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario, que dio su vida para cubrir y perdonar completamente nuestros pecados. Eso es lo efectivo y lo real. Mire, dice: el pan constituye el símbolo del cuerpo del Señor Jesucristo, que fue partido y fue molido por nuestros pecados. Un símbolo, hermanos, un simple símbolo. Esto, un simple símbolo. Y ahora quiero explicarles esto, y si usted me presta atención, quiero que lo entiendan de la manera que Dios me lo hizo entender a mí. Esto, hermanos, nos hace razonar que todo está enmarcado dentro de un contexto simbólico. Esto es simbólico, acuérdense, es simbólico, con la práctica del partimiento del pan. Dentro de este contexto simbólico está la preciosa figura de nuestro Señor Jesucristo. Es por esa razón que debemos prestar atención y cuidar al dedicar un símbolo en nombre de Él. Si bien estamos en tiempos de gracia, no podemos olvidar las consecuencias, hermanos, que los hijos de Israel recibían en retribución a su desobediencia si no llevaban a cabo tal y como Dios lo había enmarcado que lo hicieran. Porque Él les demandaba y Él les decía: tienen que hacer esto, tienen que poner esto aquí, tienen que matar el cordero así, tienen que estar limpios. Y si algo fallaba, hermanos, el pueblo de Israel tenía y sufría las consecuencias. ¿Qué pasaba cuando el sacerdote, hermanos? El sacerdote, cuando ministraba en el lugar santísimo, que podía entrar una vez por año,
¿Qué pasaba si el sacerdote venía con pecado? No venía consagrado a Dios. ¿Qué sucedía? Literalmente el Señor lo fulminaba. Literalmente el Señor lo mataba. Eso era la consecuencia en esos tiempos. Hoy, hermanos, esto no queda impune. Si usted comete pecado, usted no muere físicamente al instante que lo comete. Usted no va a morir, ni va a ser fulminado por parte de Dios, ni le va a caer un rayo. Usted puede pecar y pecar, incluso venir y tomar la Santa Cena, y no va a suceder nada. Pero ¿sabe qué? Tiene retribución eterna. Amén, aleluya. Tarde que temprano esas acciones, eso que usted hace a escondidas, eso que usted siente por los demás, eso que hace o que critica en las espaldas, va a tener retribución eterna. Y eso es lo principal que yo quiero decirles. Eso es lo principal. Toda desobediencia a lo instituido por Dios tiene retribuciones. Al pueblo de Israel, hermanos, si no llevaban a cabo los ritos, todos los mandamientos que el Señor les demandaba, tal y como el Señor lo ordenaba, hermanos, ellos sufrían las consecuencias. Aquel que pecaba, decía el Señor, si este pecó, mátelo y sáquelo del campamento para que no contamine a mi pueblo. Si este hizo esto, apedréenlo y sáquenlo del campamento. Si el sacerdote iba, hermanos, no santificado, con un pecado oculto, entraba al lugar santísimo y caía fulminado, tenían que sacarlo y tirarlo del campamento para que no contaminara a su pueblo. Hermanos, el hecho de que nosotros estemos bajo la gracia no ha minimizado las consecuencias de Dios para nuestros actos. Al contrario, los estándares de Dios son mucho más altos que cualquier cosa ahora, porque tienen retribución eterna, tienen retribución espiritual. Aquellos morían físicamente, pero no, nosotros podemos morir espiritualmente, y eso es lo más terrible. Pero no le ponemos a veces mucha importancia a esto. Es ok, me da igual, no me importa que digan lo que digan. No, hermanos, no. Mire, por ejemplo, en la Pascua judía, que en hebreo se le conoce como el Pesaj, Dios estableció en forma muy precisa que el cordero asignado para tal sacrificio debía ser sin defecto. Éxodo capítulo 12 versículo 5 lo dice. Para los hijos de Israel no debió ser fácil entender el por qué esto de aquella instrucción. Sin embargo, procuraban cumplirla tal como se la había ordenado el Señor. Yo me imagino que los hijos de Israel o el pueblo de Israel, cuando Dios les demanda y les dice, necesito que me sacrifiquen un cordero, pero perfecto, sin mancha, sin ningún defecto, que no esté tuerto, que no esté con un pie quebrado, que no esté malo, que esté perfecto. Ellos tal vez no entendían esto. Hoy nosotros lo entendemos, que eso que estaba hablando el Señor en aquel tiempo, hoy se cumplió en Jesús. ¿Por qué? Porque de otra manera, si el Señor le hubiera dicho, lleven cualquier animal imperfecto como sea y sacrifíquenlo, no tendría sentido. ¿Por qué? Porque el Cordero de Dios, que es Jesucristo, Él estuvo sin mancha, nunca pecó, fue perfecto. Por eso Dios le demandaba al pueblo de Israel un sacrificio perfecto, un cordero sin defecto alguno, porque asemejaba lo que Jesucristo era cuando se cumpliera el tiempo.
Hoy nosotros lo podemos entender. Hoy entiendo que aquel cordero, el cual se refería el Señor, pues aludía a lo que Jesucristo era. Hoy lo entendemos porque vemos la Escritura. Pero ellos no lo entendían de esta manera. Ni siquiera se imaginaban que un día el mismo Dios que está en los cielos iba a descender a esta tierra y se iba a humanar y se iba a vestir de un cuerpo humano perfecto, y que ese cuerpo iba a ser sacrificado. Ellos no se imaginaban esto. Mas sin embargo, el pueblo de Israel llevaba a cabo tal y como Dios le demandaba. Para nosotros es fácil, pero para ellos no. Quiero leerles esta escritura. Si usted quiere examinarla en su casa, examínela, porque aquí está la profundidad, hermanos, de lo que realmente significa o simboliza el pan que simbólicamente nosotros comemos en la Santa Cena. Dice Hebreos capítulo 10 versículo 4: porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no pueden quitar los pecados. Pero era un simbolismo, era la sombra de lo que había de venir y tenía que hacerse desde aquel tiempo. Pero el Señor aclara: la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, ¿quién entró en el mundo? Dios mismo entró en el mundo, se humanó, se hizo hombre. Por lo cual, entrando en el mundo, dice, sacrificios y ofrenda no quisiste, mas me preparaste cuerpo. Hermanos, Dios no estaba de acuerdo con todos aquellos sacrificios. Aunque estaban en la ley, pero Dios no estaba de acuerdo con ello. ¿Por qué? Porque no servían de nada, porque no tenían validez para nada. Y dice el Señor, sacrificio y ofrenda no quisiste, mas me preparaste un cuerpo. Ese cuerpo que fue preparado en el vientre de María, ese cuerpo sí tenía validez. Ese cuerpo se convertiría en nuestro Señor Jesucristo, el cual fue inmolado por causa de nuestros pecados. Ese cuerpo sí tenía validez. Y dice la palabra, holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocaustos y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron, las cuales cosas se ofrecen según la ley. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quita lo primero para establecer lo último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo, hecha una vez y para siempre. ¿Se da cuenta que es tan sencillo saber y reconocer lo que Dios vino haciendo hasta que se cumplió todo lo que Dios había preparado en Jesucristo? Ahora en Jesucristo estamos completos. En Jesús estamos completos, y es necesario, hermanos, acordarnos de esa acción que es la más gloriosa que la humanidad pudo haber tenido. Ciertamente ninguno de nosotros concebiría en la mente la idea de que aquella Pascua podría haber sido realizada con un cordero enfermo, sin dientes o con una pata quebrada. Imagínense que el Señor mismo hubiese tenido defectos. La redención de la humanidad no hubiese sido completada por causa de que el cordero tenía un defecto. Ese era realmente lo que Dios estaba enseñando. El cordero limpio, sin defecto, era Jesús, el cual se iba a entregar por causa de nosotros. Después de eso, hermanos, después de eso, ahora sí vamos a entender, ahora sí quiero que entendamos lo que significa el pan sin levadura.
Ya entendimos o ya hemos explicado lo que significa el cordero, que es el cuerpo humano, el cuerpo físico de Jesús. El cuerpo físico de Jesús simbolizaba el cordero que fue sacrificado en la Pascua, cuando salió el pueblo de Egipto. Pero ahora, ¿qué simbolismo tiene el pan? ¿Por qué sin levadura? ¿Cuál es el propósito de todo esto? Mire, la levadura, tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo, nos señala la pecaminosidad del ser humano. Eso es lo que simboliza la levadura. Por eso Jesús dijo que poca levadura leuda toda la masa. No importa que diga usted, ay, voy a decir una mentirita piadosa. Esa mentirita piadosa leuda toda la masa, leuda todo su ser. Voy a agarrar esto, al cabo no me ve nadie, no tiene valor. Eso, hermanos, leuda toda la masa, leuda toda su vida. Mire, usted quiere mirarse en el espejo de Dios. Usted quiere saber si realmente está pecando delante de Dios. Véase en el espejo de Dios. Hermanos, ¿cuántos de nosotros nos vemos en un espejo para ver nuestra apariencia física? Yo creo que todos lo hacemos. Todos al amanecer nos levantamos con lagañas, nos levantamos todos con los pelos así, y vamos al baño y ya nos miramos físicamente y nos arreglamos, nos quitamos todo, nos peinamos para vernos físicamente bien. Hasta entonces salimos afuera. Pero ¿cómo hacerle para mirarme en el espejo de Dios? ¿Cómo le hago para saber si soy acepto delante de Dios? ¿Cómo le hago si estoy viviendo una vida plena para Dios? ¿Cómo le hago para saber si soy aprobado delante de Dios? ¿De qué manera? Hay gente que no sabe si está bien o mal delante de Dios. Hay gente que hace pecado y dice, no, yo estoy bien delante de Dios. Cuando mueras te vas a ir al cielo. Sí, yo me voy al cielo porque Dios es bueno. Así sean los más borrachos, así sean los más adúlteros, así sean los más fornicarios, así sean los más mentirosos, yo cuando muera me voy al cielo. ¿Sabe por qué? ¿O sabe cuál es el problema? El problema es que no se han mirado en el espejo de Dios. El espejo de Dios mira lo interior de la persona. ¿Y cuál es el espejo de Dios? El espejo de Dios son los mandamientos de Él, los 10 mandamientos. El Señor dijo, no robarás. Cualquier cosa que usted tome que no es de usted, está quebrantando la ley de Dios y por lo tanto está en pecado. No matarás. Ay, hermano, yo no, imagínese yo matando a alguien. Pero sabe que los estatutos de Dios son muy altos. ¿Sabe que los estatutos de Dios son tan altos que dijo el Señor que aquel que se enoja con su prójimo o con su hermano ya lo mató en su corazón? No necesita un arma, no necesita algo para matar a alguien. No, con que usted se enoje y se moleste y comience, hambre, este viejo, esta vieja, hermano, ya lo mató en su corazón, ya es un homicida. ¿Quiere verse en el espejo de Dios? Tenemos que ser claros de esa manera. No cometerás adulterio. No, yo tengo mi esposa y yo no le soy infiel. Pero muchas de las veces, hermanos, va pasando una mujer o va pasando un hombre y a veces lo deseamos en el corazón. Y Jesucristo dijo que todo aquel que mire a una persona para codiciarla en su corazón, ya adulteró con ella. ¿Quiere verse en el espejo de Dios? Véase de esa manera. De esta manera se puede ver usted en su interior. Si usted estos mandamientos que le he comenzado a decir los ha quebrantado o yo los he quebrantado, estoy en pecado delante de Dios. Si Dios, hermano,
Es más, si nosotros muriéramos hoy y nosotros nos vamos con el Señor quebrantando su ley, quebrantando sus mandamientos, y el Señor hace juicio sobre nosotros, ¿nos encontrará culpables o nos encontrará inocentes? Ese es el espejo que nosotros tenemos que vernos. Aleluya. Usted no tiene que ser un profeta ni nada de eso para saber si usted está bien o está mal con el Señor. Véase en el espejo de Dios, vea los mandamientos, vea los 10 mandamientos. Dios castigará y no dejará por inocente al culpable, dice la palabra. Los estándares de Dios son tan altos que tenemos que cuidarnos aún más hoy en tiempo de gracia. La gracia, mi hermano, es un don no merecido. Estamos viviendo bajo la gracia, pero no quiere decir que podemos vivir a nuestras anchas y cometiendo pecado aquí y allá y no importa, al cabo Dios no me hace nada. No, va a llegar el día donde dice el apóstol Pablo que estaremos delante del trono de Dios, delante del gran juez, donde vamos a ser juzgados y Dios nos va a juzgar conforme a nuestras faltas, a nuestros delitos y a nuestros pecados. Oh, hermano, pero es que yo iba a la iglesia, es que yo diezmaba, es que yo... No, es que, ¿qué eras? ¿Qué hacías? Gloria a Dios. ¿Cómo te comportabas? Es que eso es lo importante y lo valioso, lo que está acá dentro, hermanos. A veces podemos representar de que hacemos cosas buenas, pero hermanos, el único que conoce nuestro interior es el Señor Jesucristo. A Él no podemos engañar, dice la palabra del Señor: no erréis. Dios no puede ser burlado. Lo que el hombre sembrare, eso también cosechará. Usted en esta hora va a comenzar a cosechar lo que usted mismo y lo que yo mismo hemos sembrado durante este tiempo. Sí, amén, gloria a Dios. Eso es. La levadura, hermanos, consistía o se refería a una vida pecaminosa del hombre. Por eso cuando tuvieron aquella plática entre el Señor Jesús y los apóstoles, los apóstoles no entendían qué era la levadura, qué era el significado de la levadura, y el Señor tuvo que explicárselos. Miren, la fermentación de la masa simboliza nuestro pecado representado en la vanagloria y la autosuficiencia. En términos prácticos podemos comparar una masa altamente leudada. ¿Qué hace una masa altamente leudada? Engorda. Eso es lo que hace. Se infla. Se vuelve atractiva porque el pan se infla, se pone hinchado y se ve bonito el pan. Nadie de nosotros cuando vamos a la panadería queremos un pan bien reseco, ahí todo ñango ahí aplastado, ¿no? Nos vamos con el que está más esponjoso, con el que está más gordito, más bueno, que se vea bien precioso. Eso es lo que hace, hermanos, la levadura, porque infla a las personas. El pecado nos infla a tal grado que ¿sabe qué es lo que pasa? Que nosotros resaltamos y escondemos la gloria de Dios. Yo estoy orgulloso, yo hago esto y yo hago lo otro, y la gloria de Dios la escondemos. Pero Juan el Bautista dijo una verdad absoluta: es necesario o es menester que yo mengüe, que yo baje, que yo me baje, pero que Él crezca, que Él sobresalga de mí, que mi orgullo no me crezca, sino que me baje a tal grado que el Señor se vea por encima de mí. Eso es lo que hace el pecado y eso es lo que tenemos que rechazar completamente. Que la levadura no comience a quitar nuestros pensamientos de Dios, a traer desánimo a nuestra vida, a alejarnos cada vez más y cada vez más, y no darle importancia a lo que
a lo que significa el pecado en nuestra vida. Entonces, cuando el Señor les manda que no le echen levadura al pan, les está diciendo: no se mezclen con el pecado. Cuando el Señor partió el pan, no estaba leudado, y les dice: no vayan a leudar el pan, porque es pecado. Lo van a comer sin levadura, así, puro. Eso es el significado exacto y real de lo que es la levadura. El pecado nos agobia, nos destruye y nos mata. Por el contrario, hermanos, la gloria del Señor nos levanta y hace que el Señor quede bien. Nos limita, la gloria de Dios, nuestras capacidades personales. Cuando la gloria de Dios está en uno, nosotros no tenemos que esforzarnos en nuestras capacidades, porque nuestras capacidades quedan bien pequeñitas a lo que Dios puede hacer en usted, a lo que Dios puede hacer en mí. Hay gente que se esfuerza por sí mismo y no permite que Dios venga y Él sea el que lo exalte. No, ahorita no, yo ya sé. Yo sé hacer esto, yo sé hacer lo otro, y no deja que Dios lo domine. Ese es el problema de muchos. El problema de muchos, hermanos, es de que queremos hacerlo por mi cuenta, que sea yo el que haga las cosas. No, deje que sea el Señor que obre en su vida. Si usted no sabe, deje que Dios le enseñe. Si usted ya está diciendo, bueno, esto, no, deje que Dios sea el que obre en su vida. Así que entendemos eso. Mire, voy a completar con esto. Si ya hemos entendido lo del pan, quiero cerrar con esto. El pan que ahorita vamos a comer solamente es un simbolismo, acuérdese. Esto nos va a hacer reflexionar en nuestra vida que tenemos que vivir santos para Dios. No es que usted al comer este pan ya va a ser santo. No, eso no es la realidad. Eso no es lo que el Señor estaba explicando. Al comer este pan nos va a traer reflexión de que tenemos que seguir santos, viviendo una vida íntegra para el Señor. Es un recordatorio, es un simbolismo de que mi vida le pertenece a Él, de que aquí no hay levadura, de que en mi vida no tiene que haber levadura, de que en mi vida no tiene que haber pecado, de que en mi vida tiene que ser una vida consagrada, santa, viviendo para Dios todo el tiempo. Esa es la reflexión de lo que usted va a ingerir. Eso es, no es otra cosa. Si usted lo come o no lo come, eso no importa, hermanos. Lo importante es cómo vive su vida delante de Dios. La reflexión yo ya se la di. Lo que Dios quiere que entienda ya pasó. Ya se la di, ya se la expliqué. Nosotros tenemos que estar convencidos de que mi vida tiene que ser una vida agradable a Dios. Una vida consagrada a Él en todo tiempo y en todo sentido. Aleluya. Y muchos conocen como la copa y la han transformado que en el vino. Pero yo estuve buscando, hermanos, y nunca encontré la palabra vino. En todas las escrituras de Mateo, Marcos, Lucas, Primera de Corintios, nunca encontré la palabra vino. Dios siempre se refirió a la copa del Señor. Y en una o dos ocasiones se refirió a que cuando el Señor habla y dice, porque esta es la última vez que voy a estar con ustedes ingiriendo
del fruto de la vid. Es todo. Es todo. Y creo que todos los que estamos aquí entendemos y comprendemos que la copa, lo que se iba a ingerir, es la misma sangre de nuestro Señor Jesucristo. Esa sangre que fue derramada por causa de nosotros. Esa sangre que desfiguró el cuerpo de nuestro Dios. Esa sangre en la cual Isaías capítulo 53, el versículo 2 en adelante habla y dice que como tierra seca, como tierra árida, que no había parecer en él, ni hermosura para que nosotros le deseemos. Aquel cuerpo que fue inmolado fue destruido completamente, hermanos. Incluso el salmista habla de Jesús en el capítulo 22, versículo 6, diciendo: mas soy gusano y no hombre. En esa condición se miraba el Señor. En esa condición quedó el Señor para este mundo. Mas soy gusano y no hombre, oprobio de los hombres y despreciados de todo el pueblo. Así quedó el Señor por causa de cada uno de nosotros, por causa de usted y por causa mía. Lucas 22:20, de igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa diciendo: este es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros, o sea que nosotros fuimos los culpables. Nosotros, usted y yo, fuimos los culpables de que esa copa se derramara, de que la sangre de Jesucristo se derramara en aquel madero, de que esa sangre se derramara por causa de cada uno de nosotros para borrar y limpiar y perdonar los pecados de cada uno de nosotros. Ahora, hermanos, ¿cómo no vamos a estar contentos? ¿Cómo no vamos a estar felices si nosotros no teníamos contemplado ser salvos? Si nosotros estábamos destinados al sufrimiento eterno, pero por medio de esa copa, por medio de ese cuerpo que es Jesucristo, derramó su sangre, esa sangre santa, pura, limpia, que fue derramada en esa cruz. Ahora usted tiene vida y esperanza de que un día va a estar por una eternidad en el cielo. Vamos a ponernos de pie y vamos a llevar a cabo lo que les acabo de explicar, lo que les acabo de decir. Y créanme que el significado más grande está en su propia vida. Este solamente es un simbolismo, pero es un orgullo participar de la mesa del Señor, participar de la Santa Cena del Señor. Es un privilegio, es algo hermoso, hermanos, porque nos hace recordar lo que Dios hizo por cada uno de nosotros y nos da la esperanza más gloriosa de vida que podemos tener. Yo quisiera que todos los que vayamos a participar pasemos acá enfrente, no somos muchos.